lo que nos enseñas, por darnos un alma, Señor, un espíritu a través del cual te podemos alabar, cantar y porque aún a través de las canciones nos revelas verdades preciosas de tu amor. Danos entendimiento, Señor, para retener tu palabra, Señor, para comprenderla y para eh, tener claridad de lo que tú quieres hablar de manera personal a nuestro corazón. Te adoramos y ponemos el resto de esta reunión en tus manos, amado Señor. Amén. Bueno, ya estamos terminando el libro de Hechos, hoy llegamos ya al capítulo 27 y quiero iniciar con una anécdota que sucedió algunos años cuando estábamos casados, pues con mi esposa no teníamos hijos y después de ahorrar mucho tiempo logramos ir a una isla se llama el archipiélago de San Bernardo. Entonces era un lugar, era un eco hotel, entonces las habitaciones eran sobre palafitos. Palafitos son como unas estructuras en madera que donde se elevan digamos, las casas quedan elevadas para que el agua no entre a esas casas, ¿no? Y estábamos en un lugar así, era un lugar bien especial, pues no había luz, no había internet, era como un lugar aislado. Y el lugar donde nos quedábamos quedaba en la punta de la isla. Entonces de día muy bonito, pero esa noche creo que no se nos va a olvidar porque hubo una tormenta tan fuerte que nos despertó y el palafito se empezó a mover de lado a lado. Tanto así que se abrieron las puertas, las ventanas y solo se veían los truenos así. Teníamos tanto miedo que ninguno era capaz de levantarse a cerrar una ventana, una puerta, porque literal pensábamos que el agua había subido bastante y que pues nos íbamos a ahogar. Y la tormenta se prolongó un buen rato y pues fue terrorífico. No se veía nada, pues era una isla y solo se escuchaba el viento, pero como nunca lo he escuchado en mi vida, y el mar embravecido. Eh, entonces, pues en ese momento uno empieza a imaginar muchas cosas. Entonces uno dice, voy a subirme al techo o voy a hacer una balsa con la cama o que... Ahí empezamos a imaginar cómo sobrevivir a ese momento. Y aunque eso fue terrorífico, no se compara con lo que hoy vamos a leer en el capítulo 27 de Hechos, que fue una experiencia similar. Eh, porque aunque eso nos aterrorizó, no fue una experiencia cercana a la muerte. Como si fue una experiencia cercana a la muerte lo que vivieron estos 270 prisioneros que viajaron, que iban en camino a Roma. Vamos a hacer como un pequeño resumen y vamos a recordar pues qué está pasando con el apóstol Pablo. Recordemos que él capítulos antes iba a Jerusalén a presentar una ofrenda y fue juzgado injustamente, pero Dios está usando esa situación, Dios está usando ese juicio injusto para que su mensaje de salvación alcance a muchos en el camino. Y eso es lo que hemos visto en el libro de Hechos desde que Pablo es encarcelado. Él empieza a dar testimonio y en cada capítulo uno ve cómo sus prisiones, cómo él no se encuentra solo, sino que Dios pone personas a su alrededor a las cuales él les empieza a compartir el Evangelio. Entonces, y se trata de hacer como una cuenta de cuántas personas Dios permitió que llegara su mensaje, y empezando desde su arresto en Jerusalén, y pues yo creo que el primero que recibe el mensaje de salvación es Claudio. Claudio era el comandante que lo arrestó, y luego de Claudio, que Claudio lo retiene ahí mismo en Jerusalén, recordemos que era muy cerca del templo, del lugar donde lo iban a encarcelar. De ahí llega el hermano el sobrino de Pablo y le dice a Claudio que lo van a asesinar.
Entonces lo van a trasladar y para ese traslado de Pablo dice que hay 200 soldados de infantería, 70 de caballería y 200 lanceros. Luego llega a Félix, ¿no? Y ahí vemos que avanzando los capítulos se encuentra con Drusila, Festo, Agripa II y Berenice. Pero me gustaría que alguien me ayudara a leer Hechos 25, 23. Bueno, pongámoslo por favor en pantalla, Hechos 25, 23. Esto es para hacer un cálculo aproximado de las personas que han recibido el mensaje de salvación a partir de que Pablo fue encarcelado. Entonces, Hechos 25, 23. Dice: y el otro día viniendo Agripa y Berenice con mucho aparato y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad por mandato de Festo, fue traído a Pablo. Entonces dice que cuando estaba Agripa y Berenice, dice que entraron en la audiencia con tribunos y los principales hombres de la ciudad. Entonces en otra versión dice que eran los jefes militares y la gente más importante de la ciudad. Yo me imagino unas 20 personas. Y calculando, digamos, los que escucharon el mensaje, fueron mínimo unas 50 personas. 50 personas digo mínimo porque de pronto todos estos soldados que llevaban a Pablo custodiado no escucharon, pero si Pablo les predicó a ellos y Pablo pues le habló a estos personajes que eran la gente importante de la ciudad, es probable que el mensaje de salvación haya llegado a unas 500 personas. 500 personas. Y esa es una obra que el Señor está haciendo en el libro de Hechos. Y lo bonito es que Dios no hace excepción de personas. Él quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de su verdad. Entonces encontramos aquí gentiles, encontramos judíos, encontramos hombres de la alta sociedad, encontramos gobernadores, soldados, y podemos ver ahí el amor de Dios hacia cada persona, porque a cada persona le dio la oportunidad de escuchar su mensaje de salvación. Y bueno, el capítulo anterior lo cerramos diciendo que no era posible que Pablo quedara en libertad porque Pablo había apelado al César. Entonces por eso lo llevaban hasta Roma, ¿no? Y este capítulo narra ese viaje, de la intención de llegar a Roma, pero terminan en otro lugar. Pero va a narrar este último capítulo, ese viaje en barco, esa travesía, que uno podría escribir una novela de ese capítulo, uno podría hacer una película, pero que Lucas logró resumirlo muy bien en un solo capítulo. Entonces, mientras leemos vamos a ver el mapa para guiarnos, porque aquí creo que es importante ver el mapa. Entonces voy a leer y vamos a ir mirando en el mapa los puntos. Entonces están en Jerusalén, ¿no? Y van al puerto de Cesarea, y de ese puerto van a viajar al puerto de Tarso. Entonces voy a ir leyendo y vamos a tratar de seguir la lectura viendo los puntos que se ven en el mapa. Vamos a llegar hasta la isla de Malta, que es donde termina este capítulo 27. Dice así, versículo 1. Cuando se decidió que íbamos a viajar a Italia, Pablo y los otros prisioneros fueron puestos bajo custodia de Julio, un capitán del ejército del emperador. Subimos a bordo de un barco con matrícula de Adramitio que iba a navegar por diferentes lugares de Asia. Nos acompañaba Aristarco, que era de la ciudad de Tesalónica en Macedonia. Al día siguiente llegamos a Sidón. Julio trató muy bien a Pablo. Aquí, aunque en ese mapa no aparece Sidón, es Tarso. Ese es un puerto de Sidón, ahí Tarso. Entonces llegan ahí. Julio trató muy bien a Pablo
y lo dejó visitar a sus amigos para que lo atendieran. Nos fuimos de Sidón y navegamos cerca de la isla de Chipre. ¿Sí la ven allí? Porque el viento estaba soplando en contra. Cruzamos el mar por Cilicia y Panfilia y llegamos a la ciudad de Mira, que queda en Licia. Ahí se ve la ciudad de Mira en Licia, ¿no? Todas son ciudades que son puertos, ¿no? Dice el versículo 6, allí el oficial encontró un barco de Alejandría que también iba para Italia y nos embarcó en él. Navegamos despacio por muchos días. Fue difícil llegar a Gnido porque el viento soplaba en contra. Entonces navegamos por el sur de la isla de Creta, cerca de Salmón. Ahí pueden ver la isla de Creta, ¿no? Y la ciudad de, yo le digo Nido, pero pues debe ser Gnido, no sé cómo se pronuncia. Entonces estamos, bueno, ahí no aparece Salmón, sino Salmona, pero es el mismo lugar. Versículo 8, continuamos navegando con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Ahí vemos Buenos Puertos. 9. Se había perdido mucho tiempo y todavía era peligroso navegar, porque el día del ayuno ya había pasado. Entonces Pablo les advirtió, esto está sucediendo en Buenos Puertos. Ahí se desarrolla este diálogo y esta decisión que van a tomar. Pablo dijo, señores, corremos el riesgo de hundirnos en el mar. Habrá muchas pérdidas, no solo la carga y el barco, sino también nuestra vida. Pero el dueño y el capitán del barco no estaban de acuerdo con Pablo. Y Julio, el oficial que tenía a cargo a los soldados, no le hizo caso a Pablo, sino a ellos. Como el puerto no era un sitio seguro para que el barco se quedara todo el invierno, entonces la mayoría decidió que debían irse y tratar de llegar a Fenice para pasar el invierno allá. Fenice es un puerto de Creta que da al suroccidente y noroccidente. ¿Sí lo ven, a Fenice? La idea era llegar allá, a Fenice. Ese era como miren lo cerquita que es, de Buenos Puertos a Fenice. O sea, navegantes todos tenían esa ruta y querían llegar allí. Cuando empezó a soplar un viento suave que venía del sur. ¿Ustedes si ven en la parte inferior la brújula? Ahí está la brújula. Entonces el sur, miren la parte de abajo es el sur. Entonces empezó a soplar un viento y uno dice pues el viento hacia arriba los empuja hacia Fenice, ¿no? Entonces digamos que por eso dice que es un buen viento, era un viento suave y como que el viento los iba a llevar allá a la ciudad. Ellos pensaron que habían conseguido el viento que querían. Entonces subieron el ancla y navegaron muy cerca de la costa de Creta. Pero entonces llegó de la isla un viento huracanado llamado nororiental, o en algunas versiones dice Euroclidón. ¿Cómo? O nordeste. Pero suena mejor Euroclidón, ¿no? Esa es una película de terror. La tormenta empujó el barco y no lo dejaba navegar en contra del viento. Entonces dejamos que el viento nos llevara. Fuimos al otro lado de una pequeña isla llamada Cauda. Aunque no, sí, ahí aparece Cauda. ¿Sí? Debajo de Buenos Puertos, ahí está Cauda. O sea, miren que alcanzaron apenas a elevar anclas y ese viento favorable duró poquito cuando ese viento nororiental los empujó a esa isla de Cauda que queda en la parte inferior de Creta. Ahí se ve chiquitico. ¿Y qué pasó ahí? Con mucha dificultad pudimos subir el bote salvavidas. Después de asegurarlo, los hombres ataron cuerdas alrededor del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco golpeara los bancos de arena de la Sirtre. Entonces bajaron las velas y dejaron que el viento se llevara el barco. Al día siguiente el viento soplaba tan fuerte que comenzaron a arrojar la carga del barco al mar. Un día después, con sus propias manos, tiraron el equipo del barco. Al ver que no aparecía ni el sol ni las estrellas durante muchos días
y la tormenta continuaba con más fuerza, perdimos toda esperanza de salvarnos. Ninguno de nosotros había comido en muchos días. Entonces Pablo se puso de pie en medio de todos y dijo: Señores, ustedes debieron haberme hecho caso de no navegar desde Creta, y así no hubieran tenido tantos problemas y pérdidas. Pero ahora les digo que no se preocupen, ninguno de ustedes perderá la vida, solamente se perderá el barco. Por tanto, alégrense. Anoche Dios, a quien pertenezco y sirvo, envió un ángel que me dijo: Pablo, no tengas miedo, vas a presentarte ante el emperador. Dios salvará tu vida y la de todos los que navegan contigo. Así que tengan valor, porque yo tengo fe en Dios y sé que todo pasará tal como me lo dijo el ángel, pero encallaremos en alguna isla. 2 semanas después estábamos flotando en el mar Adriático y los marineros pensaron que estábamos cerca de tierra. Midieron la profundidad del agua y observaron que era de 37 metros. Un poco más adelante volvieron a medir y la profundidad era de 27. Tuvieron miedo de estrellarse contra una roca. Entonces arrojaron al agua 4 anclas en la parte trasera del barco y se pusieron a rogar que llegara la luz del día. Los marineros trataron de escapar del barco, haciéndose los que iban a sacar un ancla de la parte delantera. Pero Pablo le dijo al oficial y a los soldados: si esos hombres no se quedan en el barco, ustedes perderán la vida. Entonces los soldados cortaron las cuerdas que sostenían al bote salvavidas y lo dejaron caer al mar. Antes de que amaneciera, Pablo empezó a convencerlos de que comieran algo, diciendo: llevan 2 semanas esperando a ver qué pasa y sin comer. Les ruego que coman algo porque lo necesitan para poder sobrevivir. Ninguno perderá ni un solo cabello de la cabeza. Después de decir esto, tomó el pan en sus manos, dio gracias ante Dios y ante todos. Después lo partió y empezó a comer. Todos se sintieron mejor y ellos mismos se animaron a comer. Éramos 276 personas en el barco. Después de comer lo suficiente, tiraron al mar todo el trigo para que el barco estuviera más liviano. Cuando amaneció, los marineros no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía con playa y decidieron navegar hasta la orilla si era posible. Entonces cortaron las cuerdas que sostenían las anclas, al mismo tiempo soltaron el timón y alzaron las velas del frente del barco en la dirección del viento y navegaron hacia la playa. Pero el barco dio contra un banco de arena y encalló de frente, y por detrás empezó a ser destruido por la fuerza de las olas. Los soldados decidieron matar a los prisioneros para que ninguno escapara nadando, pero el oficial quería salvarle la vida a Pablo y no dejó que los soldados cumplieran sus intenciones, sino que más bien ordenó a los que no sabían nadar que se echaran al agua primero para que alcanzaran la orilla. Los demás usaron tablas de madera o partes del barco. De esa forma, todos llegaron a la orilla sanos y salvos. Bueno, como les comentaba, aquí tenemos un viaje donde hay 270 personas, entre prisioneros, guardias y pues los compañeros de Pablo, que son Lucas y Aristarco. Todos van en destino a Roma y parece que Lucas en este punto ya había estaba escribiendo el Evangelio de Lucas. Yo creo que ya tenía parte de Hechos, estaba recogiendo testimonios y vemos que el primer destino fue Sidón, ¿no? Sidón, una ciudad portuaria. Y vemos en el versículo 4, si ustedes ven el verso 4, ahí dice que ya el viento estaba soplando en contra. Desde el principio del capítulo ya viento soplando en contra, dice el verso 4. Y en la ciudad de Mira, pongamos el mapa de pronto chiquito, dice: allí el oficial encontró un barco de Alejandría que también iba para Italia y nos embarcó en él. Por muchos días fue difícil llegar a Nido porque el viento soplaba en contra. Entonces fue un recorrido difícil desde un primer momento. ¿Sí? Versículo 6 está diciendo que duraron muchos días en ese trayecto de hasta Mira, y dice que el viento soplaba en contra. Y en ese momento hay un cambio de transporte.
pero miren esa navegación, ¿no? Dice que fue agotadora. Imagínense muchos días en ese trayecto tan corto, pues se ve corto, ¿no? Pero pues digamos las distancias son enormes allí. Pero para rodear esa isla de Chipre y llegar a Mira dice que fueron ya varios días y que el viento en todo ese trayecto estuvo en contra. En el versículo 8 dice, continuamos navegando con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a buenos puertos, ciudad de Lasea. Y a partir del versículo 8 hay una pausa, tanto en el recorrido como en el relato del libro de los Hechos. Ahí hay una pausa y hasta ese punto vemos que el recorrido no ha sido para nada agradable, ha sido bien difícil, bien complicado. Y ahí surge el dilema, o seguimos o nos quedamos. En el versículo 9 decía que aún era peligrosa la navegación. O sea que ya creo que ese viento fuerte, ese viento tempestuoso venía de atrás y se mantenía, aun cuando habían llegado al puerto, a buenos puertos. Entonces ahí surge el dilema y Pablo dice, nosotros corremos el riesgo de hundirnos en el mar. Habrá muchas pérdidas, no solo carga y el barco, sino nuestras vidas. Y dice el 11 que el dueño y el capitán del barco no estaban de acuerdo con Pablo. Y Julio, que estaba como en el medio de los dos, diciendo a quién escucho yo, pues él decidió creerle al capitán, porque como dicen por ahí, la mayoría gana, y no solo era el capitán, sino que casi toda la mayoría estuvo de acuerdo en que siguieran navegando. Entonces dicen también que, y aquí aplica el dicho que donde manda capitán, no manda marinero, ¿no? Entonces, miren que no siempre es así, ¿sí? Aquí más que la voz de Pablo había una advertencia de parte de Dios, y era una advertencia que la misma naturaleza tenía coherencia pues era un llamado a la precaución, ¿sí? Era un llamado a la calma, a no seguir, pero la mayoría decidió arrojarse al mar porque confiaron en las capacidades del piloto de la barca, ¿no? Del capitán. Él dijo, no, yo puedo. ¿Y qué pasa cuando uno le dice, no, hagámosle que yo puedo? ¿En quién estaban confiando estos hombres? Si el capitán, en el capitán, ¿no? En el capitán del barco, porque él dice, aunque sea peligroso, yo lo puedo. Entonces, ¿no les parece a ustedes que a veces hay señales, que Dios nos pone señales en el camino, y aún así persistimos en lo que nos lleva a desviarnos y alejarnos de su voluntad? Entonces, eso es lo que sucede acá. Entonces, creo que el sentido común, no solo la voz de Dios, sino el sentido común exigía una pausa. Pero Julio era el encargado y bueno, iban a ir hasta Fenice. Miren la corta distancia, o sea, en la mente, imagínense en la mente de ellos decían, no, eso es, demos la vuelta a la cuadra, ¿no? Demos la vuelta a la isla y hagámosle. Eso era lo que estaba en el pensamiento de ellos, y cuando levan anclas dice, el viento nos juega a favor, sigamos. Pero una vez parten, ahí llega ese Euroclidón, ¿no? Entonces dice que era un viento nororiental. Entonces si ven la brújula, eso nos ayuda a entender por qué terminaron en Cauda, ¿sí? Primero venía un viento del sur que los empujaba hacia arriba y luego viene un viento que es contrario al lugar al que ellos se dirigen, ¿no? Y dice que era tan fuerte ese viento que se dieron por vencidos. Dice que se dejaron llevar por la tormenta y empieza una travesía de 14 días que ninguno de ellos sabía cómo iba a terminar. Entonces dicen que llegaron a esa isla de Cauda, pero esa era una isla muy pequeña. Y ¿alguien sabe qué es encallar? Yo sé que sí. No. Encallar es que la proa del barco queda atascada en la arena y el barco no se puede mover, ni para adelante ni para atrás. Entonces el temor de ellos era quedar ahí en esa isla varados. Por eso no se pudieron detener ahí y decidieron como continuar, ¿no?
bajar el ancla, disminuir la velocidad. Y miren lo que dice el verso 15. Dice, la tormenta empujó al barco y no lo dejaba navegar en contra del viento. Entonces dejamos que el viento nos llevara. Y dice el 18 dice, al próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación empezó a echar la carga por la borda. Entonces empezaron a arrojar parte del equipo y dice que esto duró muchos días, pero que aunque salía el sol, dice que ellos no veían el sol. O sea, imagínense la tormenta tan fuerte que ni aún en la noche una pequeña estrella en el cielo les daba esperanza. No, aquí fueron 14 días de completa oscuridad. Y por eso esa experiencia que comenté al inicio, aunque fue terrorífica, fue una noche, pero en esta experiencia son 270 hombres en un barco que está moviéndose con la fuerza de un mar embravecido, todo el tiempo con la zozobra de si van a vivir o no, todo el tiempo pensando en la muerte. ¿Ustedes creen que esos hombres pudieron dormir tranquilamente? No sé quién ha navegado en un barco así. Alguna vez viajamos también como en una lancha que saltaba así. Y la navegación en la noche es mucho más complicada. En la noche el agua se pone más, más que aumenta el oleaje, eso tiene que ver con la luna también. Y el viento hace que las olas sean inmensas. No son las olas que uno se imagina románticas de Santa Marta, sino era un oleaje que casi rompe el barco. Dice acá que el barco era golpeado con fuerza. Dice que, bueno, versículo 18, dice que la fuerza del vendaval seguía azotando el barco. ¿Qué es azotar? Coger un látigo y golpear. O sea, ese barco era zarandeado, era golpeado, y 270 hombres prisioneros y sin el control de la nave. Simplemente el viento lo llevaba a esa nave y ellos no sabían dónde estaban ni a dónde iban ni qué iba a pasar con ellos. Por eso no habían comido tampoco. Bueno, ¿y quién va a comer con un movimiento así? Entonces miremos lo que dice el versículo 20. Alguien que me ayude a leer el 20, por favor. Y no sé si tenemos micrófono. Bueno, ¿quiénes habían perdido la esperanza? Todos. Eso lo escribe Lucas. Lucas no dice, y ellos perdieron, los no creyentes perdieron la esperanza y nosotros sí. No dice que todos perdieron la esperanza. Es que son 14 días de oscuridad, en ayuno, en zozobra. Y en ese momento yo creo que ver el cielo despejado y ver una estrella le da a uno algo de esperanza. Pero dice que no veían ni una estrella. Yo creo que veían los rayos simplemente. Pero vamos a ver lo que hace el Señor, que es la idea de este texto es ver cómo Dios se manifiesta en este momento tan oscuro y bueno, en medio de este desastre natural. Entonces sucede algo en ese momento. Luego de que Lucas dice, perdimos toda esperanza de salvarnos, o sea, de seguir con vida, sucede algo. Y es que el Señor aparece. Aparece la voz del Señor. Y le habla a Pablo, ¿y qué es lo que le dice? No temas. Lo primero que le dice, que ya Dios le ha dicho a Pablo lo mismo, pero esta vez le dice, no temas. Vas a ser juzgado. Y entonces una luz de esperanza viene por el mensaje de Dios, por la boca de Dios. Entonces, aunque no está el sol visible, aunque no está la luna, no están las estrellas, la luz llega a través de la voz del Señor en una visión al apóstol Pablo. Entonces miren que por difícil que sea la circunstancia y por más trágica que sea, la palabra de Dios es la que siempre va a dar consuelo. La palabra de Dios siempre llega en el momento de mayor oscuridad. Ayer pasó algo muy fuerte, estábamos llevando la palabra a un hogar de mujeres
que viven en la calle en condiciones muy difíciles que uno no se imagina, y una de esas mujeres empezó a llorar mientras estaba compartiendo una enseñanza acerca del amor de Dios, y ella empezó a llorar y se salió y dio un testimonio a una hermana y dijo, yo fui violada por todos mis hermanas me violaban, todos mis hermanos. Pero ella, cuando estaba llorando ahí, estaba sonriendo, porque estaba viendo el amor de Dios a través de un mensaje. La palabra la abrazó, el mensaje la abrazó, el mensaje la consoló. Y ella quería dar testimonio no del dolor que tenía, sino de cómo el mensaje de Dios, la palabra de Dios, la abrazó y la consoló. Entonces hay situaciones difíciles para nosotros, pero la palabra siempre nos lleva a ver las cosas de otra manera. Hay muchas situaciones donde no vemos luz, donde los días oscuros se prolongan y uno dice, uy, pero ¿será que estoy haciendo algo mal? ¿Estoy orando mal? Pero Dios nos recuerda que Él está allí. Y Dios nos recuerda que Él nos ama, ¿no? Pero ¿qué pasó? Aquí en el relato de Hechos. Después de que Dios habló, los hombres persisten en usar su conocimiento, y eso no está mal. O sea, es natural de una situación así que uno busque formas de salir del embrollo, como fue algo que le pasó a Noé, ¿se acuerdan en el arca? Que Noé empezó a mandar animales a ver si ya era la hora de salir, porque él estuvo 40 días en una situación similar, y él empezó a buscar respuesta de parte de Dios. Y creo que es lo que está pasando con estos hombres, también están buscando una respuesta de parte del Señor. ¿Por qué? Porque hay temor, porque hay incredulidad. Yo creo que aunque Pablo les compartió esa palabra y les dijo, ninguno de ustedes va a morir, porque el ángel de Dios vino esta noche y me dijo que todos vamos a vivir, pues los hombres seguían expuestos al mar. Aún así, aunque Dios habló, la situación no mejoró. El barco seguía siendo azotado, la oscuridad permanecía, el sol no salía, no salían las estrellas. Entonces dice, ¿qué pasó en el versículo 29? Vamos allá. Vamos a mirarlo acá en pantalla un segundo, verso 29. Esto fue después de que Pablo habló. Verso 29. Esperemos que llegue el micrófono porque de pronto les de... Ah, bueno, gracias. Dale, listo. Verso 29. Por medio de chocar contra las rocas, echaron 4 anclas por la parte de atrás del barco, mientras pedían a Dios que amaneciera. Ahí sigue al 30, por favor. Pero los marineros pensaron en escapar del barco, así que comenzaron a bajar del bote salvavidas, haciendo como que iban a echar las anclas de la parte delantera del barco. Pero Pablo avisó al capitán y a sus soldados diciendo, si estos no se quedan en el barco, ustedes no podrán salvarse. Entonces miren que a pesar de que llegó la palabra de Dios al apóstol Pablo, pues los marineros dijeron, no, nosotros nos vamos a salvar, y empezaron a bajar a fingir que levaban anclas y estaban bajando el barco de salvamento para escapar, ¿no? Pero miren que como Dios no solamente se revela a Pablo, ¿no? Se me iba a pasar esto, y es que aunque Dios le habla a Pablo, era para que Pablo diera testimonio a 270 personas que estaban en ese barco. 270 hombres, no solo los prisioneros, sino los militares y los marineros. Pero vemos que los marineros están arraigados aún en su conocimiento, en su habilidad para sortear las dificultades del mar. Aún así, Dios
Dios permitió estos 14 días para que el corazón de estos hombres se ablandara y recibiera el mensaje y escucharan de un Dios que quizás no conocían. ¿Por qué Dios hace eso? Uno dice, ¿por qué Dios permite cosas difíciles? Que fue ayer también en el hogar, muchas personas decían, ¿por qué Dios permite cosas tan dolorosas, tan oscuras, que uno no ve ni una luz? Porque hay personas que viven abusos, son apedreadas, son... Bueno, alguien estaba haciendo muchas preguntas acerca de la injusticia. Y bueno, uno dice, para estos 270 hombres, ¿dónde estaba Dios? 14 días de oscuridad. Pero Dios estaba revelando y Dios hablando del corazón a través de un suceso oscuro para Él traer luz a través de la palabra de un hombre. Porque para Dios cada vida era valiosa. Miren que Dios no está haciendo aquí una separación entre marineros, los creyentes, los militares o los esclavos. No, él quería que su mensaje llegara a estos 270 hombres. Y viene un momento hermoso después de la incredulidad y es el momento de, bueno, cuando Pablo empieza a subirles el ánimo. Pero antes de eso, miremos cómo Dios también usa personas no creyentes para guardar las vidas de Pablo, de Aristarco y de Lucas y de todos los demás. Porque fue el capitán, digamos el que estaba a cargo de los prisioneros, el que cortó las anclas del barco, el que cortó el barco de salvamento por el cual iban a escapar. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Dice Pablo que si hubieran ido los marineros, aún así, o sea, corrían riesgo de morir todos, ¿no? Y miren lo que hace, llega el momento del alimento que en el versículo 34, dice así 34, 35, dice Pablo, les ruego que coman algo, porque lo necesitan para poder sobrevivir. Ninguno perderá ni un solo cabello de la cabeza. Después de decir esto, tomó pan en sus manos y dio gracias a Dios ante todos. Después lo partió y comenzó a comer. Todos se sintieron mejor y ellos mismos se animaron a comer. Entonces hay un momento de gratitud, hay un momento en que Pablo empieza a animar a estos hombres a continuar con vida, les da esperanza. Y es una esperanza que no viene de la mente de Pablo, sino que es la seguridad de que un ángel del Señor le habló y le dijo, ninguno va a morir. Yo creo que estos hombres están viendo el amor de Dios. Y yo creo que están viendo un Dios que, aunque ellos no lo conocían, Dios sí conocía a cada uno de estos hombres y les está mostrando un amor especial, un amor único. Porque Dios hubiera podido salvar únicamente a los suyos, ¿no? Enviar ángeles y coger a Pablo, a Aristarco y a Lucas y llevárselos en una nube y ponerlos en Roma con todas las comodidades. Pero creo que la iglesia tiene que padecer juntamente con la gente que vive en este mundo, porque estamos en este mundo y hacemos parte de una nación, hacemos parte de un sistema. Y las dificultades son para todos. Así como Dios hace salir el sol para injustos e injustos, creo que muchas veces los momentos de oscuridad también son para justos e injustos. Pero en esos momentos de oscuridad es donde la palabra de Dios ilumina, trae luz, trae revelación. Y creo que cuando el pueblo de Dios tiene desesperanza, pues está llamado a escuchar la voz de Dios, porque es lo que nos va a dar esperanza, es lo que nos va a dar vida. Y es lo que nos va a dar ánimos, no solamente para que nosotros recobremos el ánimo, sino para que a través de la palabra nosotros lleguemos a aquellos que están sin esperanza y sin Dios en este mundo. A veces solamente a través de compartir un alimento con una persona que no conoce, en ese momento una persona puede recibir esperanza. Entonces no tengamos miedo de compartir con gente que no conoce, que tiene otras ideas, porque a veces en el hecho simplemente de agradecer el favor de Dios sobre mi vida, esa persona puede ver a Dios y puede recobrar ánimo.
Entonces sí, este mundo es injusto, a veces hay momentos oscuros, pero Dios no cambia, Dios no deja de ser quien es. Dice el 37, dice que de los versículo 37, dice que después de comer, después de que estos hombres entendieron que quizás, ¿no? Que iban a vivir, que había una esperanza para ellos, la cual se había perdido totalmente después de 14 días, dice que empezaron a botar el trigo para aliviar la carga. Miren que eso lo hicieron los primeros días. Los primeros días empezaron a botar cosas del barco para salvarse, pero ya después como que el ánimo les bajó tanto que dijeron, no, ya que nos mate, que nos hundamos o que nos muramos, pero ya no nos gastemos más. Pero Pablo les dijo, cobren ánimo, coman. Y después de que comieron y dice que tuvieron ánimo, empezaron a botar el trigo y aliviar la carga. Después de eso amanece y hay una esperanza y dice que la esperanza de ellos es encallar el barco. ¿Sí? Ellos ven un lugar y dicen, empiezan a medir y dicen, no, tenemos que encallar este barco y bajarnos. Entonces dice que sueltan los timones, sueltan las anclas, ya no hay botes salvavidas, ya no hay nada y se dirigen a la costa. O sea, ya no hay nada que controle el barco. Simplemente dejan que el barco vaya hacia la costa, pero dice que el barco encalló demasiado rápido. Por eso les digo que esto puede ser una película de acción, porque cada versículo sucede algo que uno no se espera. Y en ese momento, cuando el barco encalla, dice que la parte de atrás, que es la popa, no, la proa, no, ya me confundí. La, la popa es atrás. Y dice que el barco encalla, pero dice que el mar empieza a golpear tan fuerte el barco que lo empieza a despedazar. Y dice, uy, pero qué duro trato. Entonces dice que empieza a ser golpeada varias veces y con tanta fuerza que se empieza a destruir. Entonces, una vez en ese momento los soldados que hacen dicen, vamos a matar a un acto desesperado, no vamos a dejar que nadie se escape y vamos a matar a los prisioneros. Y una vez más, digamos, quien está a cargo, como Pablo halló gracia ante los ojos de él, impide que maten a algún prisionero y se empiezan a dirigir a tierra firme. Dice, los que sepan nadar, láncense y naden hasta la orilla. Pero los que no sabían nadar, pues Dios proveyó la destrucción del barco para que cogieran esas maderas y fueran nadando hasta la orilla. Si el barco no se hubiera destruido, esos hombres no se hubieran salvado. Entonces Dios a veces destruye los recursos, destruye las cosas que uno pues tiene cierto apego para salvar vidas, ¿no? Que fue lo que pasó acá. Entonces Dios provee para ellos como un trozo de madera para que se salven. Y dice que todos llegaron, ¿no? Todos llegaron a tierra firme. ¿Cuántos llegaron de los 270? Todos. ¿Cuántos llegaron heridos? Imagínense después de 270, ¿qué? No, después de 14 días de oscuridad, siendo azotados, apenas comiendo un bocado la noche anterior, y verse en salvos, verse en todos en la orilla. ¿Ustedes no creen que hubo gratitud en estos hombres? Yo creo que Lucas, Pablo, Aristarco y no eran los únicos que estaban adorando a Dios. Yo creo que en ese momento dijeron, uy, hay un Dios vivo, hay un Dios real que permitió esta situación para que nosotros lo conociéramos a Él. Habrán algunos que no, pero esto se me hace muy parecido a cuando el pueblo de Israel cruzó el mar, los perseguían los egipcios, cruzaron el Jordán y dice que apenas cruzaron el Jordán empezaron a cantar, a alabar. O sea, su corazón estaba rebosando de gozo porque se habían salvado de la muerte, de las aguas. Y es lo que pasa acá. También fueron salvos por el Señor de la muerte. Entonces, una vez en tierra, vuelve la esperanza.
hay vida. Y, y creo que vamos a tratar de pensar cómo este pasaje nos habla a nosotros de Dios y de nuestro contexto. Entonces creo que muchas veces Dios no solamente quiere salvar la vida, sino también el alma. La intención de Dios, más que salvar 270 hombres de una tormenta, era salvar 270 hombres de un juicio, era salvar 270 hombres de la incredulidad, 270 hombres del desconocimiento, de la ignorancia, de un Dios que no conocían y que ahora conocen. Entonces Dios no solo destruyó la nave, sino destruyó el orgullo, destruyó la incredulidad, destruyó la confianza de estos marineros que decían, solo nos tenemos a nosotros y nos enfrentamos al mar. Y todas esas pérdidas llevaron a estos hombres a encontrarse con un Dios que no conocían. Y creo que eso es lo que hace la pérdida a veces. La pérdida nos lleva a un encuentro con lo verdaderamente valioso. A veces son necesarias las pérdidas para encontrar lo realmente hermoso. Y sé que muchos aquí atraviesan largas tormentas y muchos se preguntan por qué se extiende la oscuridad tanto tiempo y no aparece una luz que me dé esperanza. Yo creo que seguramente Dios está trabajando con esa circunstancia en el corazón de cada uno de nosotros, ¿no? A veces Dios quiere que yo suelte el timón, pero no solo el timón, sino también el bote salvavidas. Y también Dios quiere quitarme las anclas, porque ¿quién es nuestra ancla? Cristo debe ser nuestra ancla. ¿Y quién debe ser nuestra arca, nuestro barco? El Señor. El arca en el Génesis era una representación de Cristo. Y creo que en este momento ese barco que aparece ahí no era la representación de Jesús. Creo que la representación de Jesús en esta tormenta era Él mismo, la confianza en Él. Entonces Jesús es nuestra ancla, nuestro lugar seguro. Y a veces para verlo a Él como lugar seguro, como ancla, debemos perder todas las demás anclas que tenemos ahí y que nosotros en los momentos difíciles lanzamos. Entonces nuestra confianza no puede ser otra, sino Él. Entonces preguntémonos cómo vivimos eso día a día. Yo sé que ahorita en Nequi escuché que hay un préstamo que llama Salvavidas. Y no crean que a mí un día me dieron ganas de usar ese salvavidas. Que le prestan a uno como 3 millones y dicen, no, ¿qué hago yo con 3 millones o con 2? Pues pago deudas, hago cositas. Pero ¿qué quiere el Señor? Cuando yo le pregunto a Él, Él me dice, no, yo soy su salvavidas, yo soy su ancla, yo soy quien le va a dar seguridad. Entonces, ¿qué creo que nos enseña esta situación? Que cuando llegue la dificultad no tenemos que luchar contra la situación. Creo que lo primero que tenemos que hacer es preguntarle a Dios, porque Él es nuestro refugio, Él es nuestro dueño, Él es nuestro Señor. Él prometió cuidar nuestras vidas y tenemos que preguntarle, Señor, frente a esta oscuridad, ¿qué hago? ¿Me quedo quieto? ¿Me lanzo al agua? Y yo creo que Dios nos escucha y yo creo que Dios nos responde también y nos muestra el camino a seguir. Entonces, sea cual sea la situación que nosotros vivamos hoy, busquemos refugio en Él. Preguntémosle a Dios, Señor, ¿cuál es tu palabra? ¿Qué hago yo en este momento? Creo que esto lo podemos llevar a la vida práctica de esa manera. Y es no tomando decisiones apresuradas en situaciones difíciles. A mí me gustaría escuchar
escucharlos a ustedes, eh, si han tenido experiencias similares a esta donde han visto al Señor. Pero más que dar un testimonio personal, la intención es, si alguien tiene un testimonio donde haya visto a Dios obrando, o sea, no que el protagonista haya sido usted, sino donde el protagonista haya sido Dios. Y creo que tenemos tiempo para compartir. Entonces, vamos a orar. Y si alguien quiere dar testimonio o decir algo más, lo podemos hacer. Amado Señor y Padre, Dios del mar, Dios del cielo, Dios del sol, de la creación. Padre, gracias porque en la escasez, gracias porque en la enfermedad, gracias porque en la pérdida, en el dolor, Señor, tú estás con nosotros. Gracias porque, Padre, tú ya nos salvaste el alma a muchos. Nos has llevado a ti, Señor, que eres nuestro refugio, nuestra arca, Señor. Gracias porque nos libraste de una muerte segura, Señor. Y gracias porque a veces las pérdidas, Señor, de lo material han resultado en beneficio para nuestro espíritu, Señor. Gracias porque nos has guardado a veces de recibir cosas que anhelamos, pero que nos pueden llevar a la pérdida. Señor, gracias por ser quien eres, gracias por cómo te revelas en tu palabra y pedimos nos enseñes, nos hables, nos sigas hablando al corazón y que, Padre, que cuando estemos en el agua, en la tormenta, estemos azotados por la oscuridad, nuestro refugio no sea otro sino tu palabra. Danos un corazón dispuesto para entender y para obedecer en medio del momento difícil, Señor, en medio de la dificultad. A ti te entregamos este tiempo, este día de reposo, en el cual pido que nuestros corazones mediten tu verdad y la guarden. Y te ruego, Dios, que podamos seguir aprendiendo de ti y que traigas al corazón de tu iglesia testimonios, palabras de vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ¿alguien quiere?
Entonces, con eso, bueno, el último cortico. Gracias. Bueno, no es testimonio, pero sí quería como hablar de la parte cuando
sacar el carro de reversa por encima de un andén, saqué el carro al otro lado y arranco. Y le digo a mi esposa, huele a gasolina. Al sacar el carro así se alcanzó a desconectar la máquina de la gasolina. Se arregló el carro y vamos saliendo unos 10 minutos de ahí en un semáforo, una patrulla con un señor borracho y pararon el carro. Como Dios le está hablando a uno en todo momento, pues dijo el pastor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí si yo vengo para la iglesia tenía que llegar primero a hacer el tiento y llegamos tarde, como 15 minutos? Podría decirnos que fue el respaldo de Dios, el cuidado de Dios que Dios nos trajo hasta aquí y se arregló el carro y trajimos, no por lo que uno medio haya aprendido, sino porque es Dios el que está en eso. Pero si Dios me trae para venirme aquí, entonces, ¿por qué me dejaron encerrado? Porque decía Caro, hay problemas. Él no está diciendo que no hay problemas, sino cómo Dios pone en nuestro corazón a enfrentar esos problemas. Cuando miramos esta mañana, este señor, en vez llegamos al semáforo, el señor está hablando con los policías y vi que le colocó como la mano al policía a un lado cuando dice Caro, no, que ya al medio minuto lo tenían esposado y todo al señor. Estaba en el carro tomado, entonces me puse a pensar, mire, ahora se le llevan el carro, le quitan el pase y una cantidad de problemas que él tiene, entonces, ¿sí ve? No tuvo el respaldo de Dios. Pero más adelante aquí me puse a pensar, lo que hubo fue el respaldo de Dios, porque Él estaba también cuidando. Donde ese señor siga así, causa un accidente, también lo estaba cuidando a Él. Entonces, sigo pensando, ¿qué debemos hacer? ¿Por qué pasan estas cosas? Entonces, ¿cómo enfrentamos esto? Entonces, suele suceder que a ratos cuando está uno, porque todos pasamos por los momentos que estábamos con algún amigo y le decía a uno, hombre, uno con el carro, o se querían tomar la cerveza y se la tomaba y listo, no había problema. O alguien le decía a uno, tomes la cerveza, no, yo no tomo porque voy a manejar. Y el amigo borracho le decía a uno, eso no pasa nada. Y uno le crea al borracho y arranca y cuando le coge el policía como lo cogió, ojalá hubieran estado los amigos del señor que le diga al policía que eso no pasaba nada. ¿A quién estamos escuchando nosotros? Entonces, acompáñenme en Efesios 5, 1, 2. ¿Qué debemos hacer nosotros en todo momento? Dice el Señor, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es muy claro, pues, ¿a quién tenemos que imitar? A Dios. Y entregarnos nosotros en la ofrenda, en servicio a los demás, porque a ratos pensamos solo en nosotros. Tenemos que servir. Siempre lo hemos dicho, hay que servir con nuestro tiempo, con tantas cosas, con recursos. Sabemos que la congregación necesita recursos. Y si nosotros somos imitadores de Dios, hasta esos recursos mal utilizados, como de pronto lo utilizó este señor, podían ser mejor utilizados. Pero también nosotros, sin estar bebiendo, también utilizamos más nuestros recursos que pueden ser bien utilizados. Repito, tiempo, dinero, lo que sea es un recurso. Entonces, con ese pensamiento vamos a orarle al Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque a rato nos sentimos perdidos, Señor, que no sabemos qué camino tomar, pero tú nos dices que tenemos que ser imitadores tuyos, Señor. ¿Como quién? Como nuestro amado Señor Jesucristo. Él vino hecho hombre y nos mostró comportamiento como hombre, que no como una persona que no tuviera tentaciones, ni problemas, ni ninguna circunstancia que lo exonerara de vivir momentos difíciles, sino más bien como esa persona que vivió todos los momentos difíciles, pero que nos mostró cómo salir adelante, Señor. Y en medio de todas esas circunstancias, el único propósito de Él era servir y reflejar tu imagen y tu semejanza, Señor. Ayúdanos a hacerlo de tal manera, Señor, que también seamos imitadores tuyos, amado Señor, siendo conscientes que cada día van a aparecer diferentes circunstancias que nos quieran hacer doblegar ante tanta situación que vivimos a diario, Señor.
pero ayúdanos a poner los ojos en ti, Señor, porque así como decía Pablo en la predicación de hoy, él ya hablaba claramente, decía, hagamos esto porque no va a suceder nada. Él ya tenía claro que su palabra, tu palabra, amado Señor, se había dicho y se iba a cumplir por encima de todo. Gracias, Padre Santo, porque tú has dado una palabra para todos nosotros, para esta congregación y para todos tus hijos. Ayúdanos a estar firmes en esa palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, te doy en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Alguien necesita un sobre? La hermana Vicky y, y Judith, si quieren pasar, por favor. Bueno, como ustedes saben, vamos a hacer una venta de garaje en junio, de garage. Entonces, vamos a invitar personas por acá cercanas del sector y bueno, queremos animarlos y darles detalles un poquito aquí a través de la hermana Vicky, que es quien está organizando. Gracias. Buenos días, hermanos. Señor les continúe bendiciendo y ayudando en todo. Muchas gracias a todos los hermanos que voluntariamente nos han colaborado. Hemos recibido varias cosas. Ya con un grupo de hermanos hemos seleccionado, hemos ya organizado para estar listos para la venta de garaje. Pero hoy, fuera de darles las gracias, quiero darles algunas sugerencias para que las cosas nos salgan mejores. Recordemos que esto lo hacemos para el Señor. No es para la hermana Victoria, no es para los pastores, no es para... Es para poder un día comprar un terreno o una casa, lo que Dios nos guíe, para tener como propiedad y no estar pagando arriendo. Entonces, sugiero que lo traigan en las mejores condiciones. Es decir, si está un poquito con polvo porque hace tiempo lo tenemos guardado, pues limpiarlos. Si está arrugadito, pues plancharlo. Y la otra sugerencia que tenemos es que si tienen electrodomésticos, no importa que sean grandes. Por ejemplo, en alguna casa quieren cambiar la nevera, porque pues es una nevera ya un poquito feíta o viejita, pero sirve. Entonces le echan una buena limpiadita y la traen. Traerla y la ofrendan. Y nosotros le ponemos un precio cómodo para alguien que necesite esa nevera. Asimismo, un televisor, una lavadora. Muchas veces queremos cambiar nuestra lavadora, no porque si nos fuimos ahí, pues podemos comprar una más moderna. Esa está ya viejita. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues donarla. Queremos hacer lo más pronto posible esta venta. Tenemos una fecha más o menos programada para el sábado 6 de junio. Si de aquí a allá hay bastantes cosas, pues vamos a hacerlo ese día. Es un sábado. Si usted no obtiene nada en su casa que donar, entonces pide un sobrecito y da una ofrenda. Recibimos desde 2,000 pesos. O sea, no hay excusa para no colaborar. No hay excusa para decir no llevo. Yo sé que Dios está obrando en cada vida y en cada persona para poder colaborar.
Entonces, si usted no tiene dinero para dar, entonces usted puede hacer unos postres y ese día traerlos. Por ejemplo, un arroz con leche, unas brevas, un arequipe, algo que tenga en su casa, una gelatina. Entonces también podemos recibir ese día, el sábado 6 de junio, donaciones en especie o comestibles. Muy bien, hermana, gracias. Comestibles. Entonces, muchas gracias, Dios les bendiga y gracias por escucharme. Hasta luego. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Pregunta, ¿queda clara la información de la venta del garaje? ¿Para cuándo es? 6 de junio, muy bien. ¿Cómo debemos traer las cosas? Limpias, en buen estado, planchaditas, bien organizaditas. Y si no puede dar, tranquilo. Y si tampoco tiene dinero, tranquilo. Ese día puede venir a colaborar. Entonces, hay muchas otras maneras. Lo que el Señor ponga en nuestro corazón está bien para cada uno. Recordamos entonces, saludamos a los que están en la virtualidad. Gracias al Señor por cada uno de los que nos acompaña siempre, siempre. Queremos hacer una aclaración. Estamos borrando el link de la transmisión, pero nuevamente lo subimos porque ya solo queda a partir de la enseñanza. Bueno, estamos trabajando para que ya podamos tener nuestras licencias y todo para transmitir y que ya la alabanza también, si usted la quiere volver a escuchar, también. Si usted ha escuchado alguna canción y dice, ay, esa canción me gustó, por favor me puede, con mucho gusto tenemos el repertorio y les podemos compartir ya sea al grupo o de manera individual la canción, ya sea la canción de YouTube o si es una canción propia y se la quiere aprender, le podemos compartir el audio. Entonces siéntase en la libertad, tranquilo de solicitarla, con muchísimo gusto la estaremos brindando. Saludamos entonces a todos los que están en la virtualidad, nuestra hermana Gloria. Perdón un segundo. Qué pena con ustedes. No, pero bueno, ya estoy mejor de la gripa como estaba, gracias al Señor. A la hermana Gloria un saludo muy especial, el Señor te bendiga, gracias por estar allí, mi hermanita Gloria, un abrazo enorme. Nuestro hermano Galo, perdón, me detengo aquí, hoy está de cumpleaños nuestro hermano Galo. Un saludo y un abrazo muy especial con todo el amor para ti en este día tan especial que el Señor ya tenía preparado de antemano que este día llegarías y hoy, hasta el día de hoy, te ha tenido con vida. Damos gracias a Dios por eso. El Señor te siga bendiciendo, Galito. Gracias por ese grande amor y por la sabiduría que el Señor te ha dado para enseñar su palabra. Gracias. Un especial saludo. Nuestro hermano Yesid, un abrazo para ti muy grande, también gracias por acompañarnos. Linita y Freddy, también para ti un abrazo, muchos saludos para los dos. Nuestra hermana Ana Cecilia, también para ti un grande abrazo. Nuestro hermano Milton, un grande abrazo también para ti, para la hermana Estela. Nuestra hermana Lourdes, también un grande abrazo. Dori Esperanza, también un saludo muy especial allá, nos saludas desde la finca. Norita Beltrán, un grande abrazo para ti, mi Norita, ya desde el Rosal que nos acompañas. Lady, un abrazo para ti, mi Lady. Estás con Manuelito, un grande abrazo para ti. Y nos dice, nos comparte la hermana Esperanza, la actitud del apóstol Pablo en toda la tormenta fue de autoridad y confianza en Dios Todopoderoso. Amén, gracias, así es. Nuestra hermana Lourdes nos dice, el barco destruido me recuerda la poda de las ramas para que den más fruto. Soltar lo que nos daba seguridad nos enseña a confiar en Jesucristo, aunque no siempre es fácil en el camino. Gracias, mi hermana Lourdes, así es. Dice nuestra hermana Ana Cecilia, el Señor Jesucristo es nuestro alto refugio, nuestra fortaleza, nuestro libertador y nuestro salvador. Amén. Gracias, mi hermana Ana Cecilia. Gracias por cada
mensaje, aporte, no podía pasarlos por alto porque también están allí atentos escuchando el mensaje. Entonces, bueno, recordamos el próximo domingo, 24 de mayo, se estará llevando a cabo el taller de padres durante el servicio. Entonces, invitamos a todos los padres de familia para que común y corriente, pues venimos a nuestro servicio, pero los padres nos vamos a apartar para el taller. El taller pasado estuvo hermosísimo, tuvimos actividades y dinámicas dedicadas al tema que el Señor ha puesto en el corazón de los facilitadores de la iglesia infantil. Entonces, cordialmente invitados a este espacio del taller. El próximo 14 de junio, ya se acerca, un mes, para tener nuestro encuentro, nuestro aniversario, 20 años de redes. Dando gracias al Señor, estamos con un corazón agradecido por estos 20 años de fidelidad y la misericordia de nuestro Padre para con nosotros. Entonces también los invitamos a que este día lo tengamos muy presente. Viernes 8:30 de la mañana, tiempo de oración, tiempo de estudio. Sábados 8 de la mañana de manera virtual, como siempre. Están pasando tiempos muy hermosos, testimonios. Hace un tiempo de coinonía muy especial que el Señor ha permitido a través de esos espacios. Entonces los invitamos a que participen y se conecten para quienes no puedan venir. Un abrazo y un saludo muy especial. Les abrazamos a los que están en la distancia, deseándoles una semana maravillosa y muy bendecida. Un abrazo y bendiciones para todos. Adiós.